¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a su programa La Barquera de Tuonela. El día de hoy compartiré con ustedes una serie de relatos, escritos por 3 damas del terror, recopilados en la antología Tintas Derramadas. Toda la información al respecto estará al final del capítulo. Sujétense bien y emprendamos el viaje, que la marea está alta. Alucinas. Mi padre me contaba que, en sus días de escuela, en su grupo de amigos, él era el divertido. Siempre los hacía reír. Tenía esa vibra agradable que a todos les gustaba. Pero un día perdió su trabajo. Estaba devastado y no podía conseguir un mejor empleo a causa del abono de sus estudios. Una vez me contó que su padre los había abandonado y que él debía aportar dinero a la casa. Mamá lo dejó. No soportaba estar con la persona en la que se estaba convirtiendo. Pocos días después de eso, un circo llegó al pueblo. Le supliqué que fuéramos. Había visto algo similar en la televisión y quería presenciarlo. ¿Te diste cuenta de lo enorme que era ese elefante, papá? ¿Y viste a ese payaso? Bueno, todos se parecían, pero uno tenía una cara extraña. Daba miedo. Tú serías un buen payaso. Siempre me haces reír. Apuesto a que el público se reiría también, como tus amigos. Nunca había creído en el destino hasta esa noche. De pronto, un payaso atacó al director del circo. Mi padre corrió para ayudarlo. El payaso renunció y el director le ofreció el empleo. Mi padre, solo y sin dinero, aceptó el trabajo. A partir de entonces visitaba el circo 2 veces por semana. Se volvió muy popular. Me hice amiga de casi todos los payasos, menos de uno. Papá, ¿por qué el maquillaje de ese payaso es diferente? Parece solo y triste, enojado y hambriento, pero no de comida. Entonces, ¿hambriento de qué? No lo sé, de personas quizás. ¿Recuerdas la película de It? Él sí se los comía. Al entrar a la secundaria, dejé de ir con tanta frecuencia al circo. Comenzaba a sentirme incómoda. Las cosas habían cambiado. Mi padre se había vuelto rudo y tosco conmigo. Lo vi varias veces intentando salir con alguien, pero las mujeres del pueblo no ven atractivo a un payaso con una hija. Siempre se sentía solo y nadie sabía hasta cuándo podía seguir así. Papá, ayer me pareció ver a un payaso afuera de mi ventana. Estaba viéndome. Imposible, solo estábamos tú y yo. Juro que vi uno. Fue muy extraño. No pude dormir pensando en eso. Quizá de ver tantos payasos, ya los alucinas. Mi padre solía ser muy convincente, así que le creí. Terminando la secundaria, mi cuerpo comenzó a cambiar. Me empezaron a crecer unas partes más que otras. Mi padre me daba un té algunas noches, para relajarme. Decía que el té controlaría mis hormonas, mis cambios de humor y todo lo que la pubertad trae consigo. Recuerdo que comenzaron a ser constantes los sueños de payasos. Los veía muy seguido. A veces se sentía real, el contacto de sus manos, de sus miembros. No sé por qué mi mente imaginaba payasos desnudos, y lo peor de todo era que los confundía con mi padre. Sus maquillajes eran idénticos. Él decía que probablemente el té era el culpable y me hacía imaginar cosas. Al ser su rostro lo último que veía en la noche, mi mente lo proyectaba. Años después, descubrí un té idéntico al que él me daba. La única diferencia era que solo adormecía el cuerpo por unas horas. No era posible que fueran idénticos. Eran los mismos y todo era real. Estaba pasando de verdad. Todo el tiempo estuve despierta, paralizada, pero ahora ya no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo. Es como si no estuviera ahí, y él sigue apareciendo. Todas las noches viene conmigo. Sigo tratando de creer que solo en las pesadillas o en las películas las personas y los payasos son malos, que solo ahí son capaces de hacer todo esto,
que son solo eso, pesadillas. No ha cambiado casi nada desde entonces. Cada noche hay una taza de té en mi cuarto. No puedo moverme, pero estoy despierta y seguimos siendo solo yo y mi padre. Marina, no te vayas por ahí. Dicen que a esta hora la gente se pierde en el bosque, le dije a Marina, justo cuando llegamos al final de la calle Azul. En los 3 años que llevábamos trabajando juntas, siempre habíamos tomado el camino largo, porque nos contaban historias en que la gente desaparecía por ahí alrededor de las 8 de la noche y solo encontraban el cadáver a los 3 días en la orilla del bosque, sin una gota de sangre y con 2 puntos marcados, uno arriba de otro en distintas partes del cuerpo, cuello, brazos, piernas e incluso en los dedos de los pies. Decían que encontraban los cuerpos boca arriba, con los brazos cruzados, los pies desnudos bien juntos y con su ropa intacta. Primero se pensaba que era un animal, pero los animales no acomodan a sus víctimas. Después dijeron que era un asesino, pero la causa de muerte era muy peculiar y no había conexión entre las víctimas. Al final, lo único que recomendaban era rodear el bosque para evitar este tipo de ataques. Y todo esto se lo recordé a Marina, pero ese día tenía prisa por llegar, porque era el cumpleaños de su mamá y, a pesar de que le rogué que no lo hiciera, se metió al bosque. Lo primero que se me ocurrió fue ir con la policía, pero como no había pasado nada todavía, no movieron ni un dedo. Luego, esperé ansiosa desde mi casa. Llamé más tarde a su hogar y confirmé mis miedos, porque Marina aún no llegaba. Ya habían pasado 3 horas y nosotras normalmente llegábamos en una. Esto no estaba bien, pero tranquilicé a su madre, diciéndole que a lo mejor era porque se le olvidó su regalo en el trabajo y se regresó por él. Ahora que lo pienso, nunca hubiéramos podido hacer nada. Ella se perdió en el momento que la vi entrar en ese bosque, porque cuando la encontraron parecía zombie, una poseída, como muerta. Dejó de trabajar, se alejó de todos y de todo. De pronto se le veía entrar al mismo bosque todas las noches, a eso de las 8, y desde entonces la apodaron como la vampiresa de la calle Azul. Risas y justicia. Las dualidades siempre me han emocionado. En la escuela estudiábamos el yin y el yang, el bien y el mal, el cielo y el infierno, aunque nunca hablamos de lo bueno y lo malo en uno mismo. Ayer, mirando las noticias, me enteré de algo terrible, algo que jamás me hubiera imaginado. Ya tenían días, semanas, anunciando la búsqueda de un sicario solitario, asesino a sueldo, un hombre encapuchado que llevaba varias víctimas en su haber, un exprocurador, un policía, una diputada, un secretario de salud, un reportero y hasta un guardaespaldas, quien protegía a un senador. Curiosamente, todas las víctimas estaban acusadas de crímenes sin castigo, lavado de dinero, corrupción, trata de blancas, pero eso no era todo. Este asesino justiciero tenía una doble vida. Al parecer, se escondía tras la fachada de un payaso, un tanto famoso, que iba a fiestas infantiles y que realmente divertía a los niños. Lo adoraban, y su cobro era totalmente accesible para los padres. En la fiesta, les regalaba dulces y juguetes, les hacía figuras de globos y hasta divertía a los adultos que asistían. Realmente era un excelente animador, un buen payaso. Era evidente que esta fachada jamás lo iba a delatar. Cuando finalmente lo lograron atrapar, fue por un error muy torpe. En una de esas fiestas, el payaso, por descuido, dejó su teléfono celular. Uno de sus clientes le llamó, contestó el dueño del lugar y escuchó el pedido. Mandaba degollar a un abogado por interponerse en un caso de violación. El individuo que atendió el teléfono colgó e inmediatamente llamó a la policía. De un momento a otro,
estaba su rostro en las noticias. Censuraron sus ojos, pero el internet fue menos indulgente con él y mostraba todo su rostro. Cuando mi esposo me mostró la pantalla, me dijo: «Mira, es el payaso Fanuel, el de la escuela, ¿te acuerdas?». Supe que era él. Conocí a Fanuel en la secundaria, cuando todo era irse de pinta y tomar Caribe Cooler pensando que eran margaritas. Ya desde esa edad, él decía que sería payaso, porque siempre nos hacía reír, pero como suele suceder, después de la escuela, jamás volvimos a vernos. Nunca olvidaré cómo palpitaba mi corazón cuando supe quién era. Qué terribles ambas partes. Él haciendo justicia por su propia mano cual demonio, tomando almas malvadas como alimento. Y el otro lado, que mostraba una sonrisa sincera y su gusto por divertir a niños, que todavía no eran tocados por la malicia que las víctimas mostraron, la razón por la que los mandaron matar. Poco después de que los sentenciaran, publicaron el nombre del abogado que habían mandado matar: Arturo López. Se me salían los ojos al descubrir que lo tenía al lado y lo llamaba mi esposo. Fin de la risa. Los maté a todos. Sí, lo hice. La verdad es que no quería hacerle daño a nadie, pero ellos me obligaron. Su falsa felicidad era obvia. Se notaba que odiaban su propia existencia. Les hice un favor. ¿Matándolos?, me preguntó, a lo que yo asentí. ¿Por qué los odiabas tanto? ¿Te hicieron algo? No me hicieron nada. Ese fue el problema. Recuerdo que tenía 8 años. Era mi fiesta de cumpleaños, pero no había ningún entretenimiento y todos se aburrían en dicha celebración. Entonces, mi padre, en un acto de bondad, como muchos lo llamarían, consiguió un disfraz. No sé cómo lo hizo, pero de un momento a otro estaba intentando animar y entretener a todos los invitados. Era pésimo. ¿Y cuál es el problema con eso?, preguntó. El maldito problema, dije, levantando el tono de mi voz y acercándome un poco más a él, fue que él quedó como un buen padre frente a todos, un padre amoroso, atento, capaz de hacer lo que sea por el bien de su hijo. Hice una breve pausa. El maldito problema fue que después de la fiesta se quitó el disfraz, frente a mí, y no solo el disfraz. Entonces volvió a ser el mismo de siempre, a hacerme daño, a obligarme a hacer cosas que yo no quería. Respondí enojado. No hubo respuesta alguna de su parte, solo me miraba. Después de unos segundos, habló. Entonces, ¿por qué mataste a todos los demás? Son todos iguales, dije, sorpresivamente rápido. Engañan a la gente, porque nadie imagina las atrocidades que cometen cuando no tienen puesto el disfraz. Me tranquilicé un poco. A fin de cuentas, no sirven para nada. Ninguno de ellos quería asistir a mi fiesta. Ahora no volverán a ir a ninguna. ¿Qué pasó con tu padre?, preguntó el policía. No se preocupe, él tampoco irá a ningún lado. Hasta aquí la travesía del día de hoy. ¿Tienen ganas de más? Pueden encontrar más relatos terribles en la antología Tintas Derramadas, de la editorial Proyección Literaria, disponible para su lectura en la editorial misma, y con algunos de los autores que participaron en ella. Las 3 damas del terror que nos han compartido sus historias son Dana Cristel, Laura Belén Cuevas y Hani H. Les habló Titi, su barquera de confianza. Nos vemos en la siguiente marea.